Bienvenido amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Nos acompaña el profesor Luis Caldera, quien les habla Alexis González. Saludos Alexis, que Dios te bendiga y grandemente también a todos los amigos y hermanos que a través de este medio también estudian la palabra de Dios. Esta semana estamos entrando en la lección 12 y Pablo, al ver el desequilibrio, si se quiere, sobre la esperanza de la venida de Jesús que tenían los tesalonicenses, entonces él entra y menciona el evento y la participación de un personaje previo a la segunda venida de Jesús. Por eso es que el título de la lección es el anticristo. Esta es una palabra que genera curiosidad, genera deseos de conocer un poco más en la mente de muchas personas. ¿Cuál era la situación de los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo ahora menciona este evento de engaño precedente a la venida de Jesús? Vemos un escenario bien interesante que preocupó a Pablo, ¿no? Y fue lo que le motivó a él a escribir nuevamente a estos hermanos su segunda carta. Aproximadamente unos 6 meses después, y recibiendo él información de algunas situaciones confusas o interpretaciones equivocadas desde el punto de vista teológico que tenían los hermanos de Tesalónica, específicamente Alexis, en cuanto a lo que eran los eventos en los últimos tiempos, en los últimos días, incluyendo el evento máximo como es la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que había confusión, interpretaciones equivocadas en estos hermanos, que Pablo cree que podía haber sido a razón de una interpretación equivocada de sus cartas, de sus escritos. Otra razón que Pablo piensa es que cuando los hermanos se comunicaban estas cartas, se podía tergiversar el mensaje que Pablo les escribía o les envió. Como también no se descartaba la posibilidad que estos hermanos hubiesen recibido algunas comunicaciones no precisamente escritas de Pablo que los llevaría a tener confusiones y ciertas percepciones erradas sobre los eventos finales, específicamente sobre la venida del Señor Jesús. Fíjate que algunos creían que la venida de Jesús era en los próximos días, semanas o meses, o también habían pensado que quizás ya había venido. Y luego en los siguientes capítulos vemos que hubo gente que dejó de trabajar, pensando que ya no había necesidad más de elaborar. Y en este mal entendimiento de la profecía sobre la venida de nuestro Señor Jesús, entonces él advierte de que no debemos ser engañados. Entonces, cuando vemos en el versículo 3, donde leemos en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Sí, fíjate que Pablo va directamente, pues, a partir del versículo 3, a dar respuestas contundentes y claras para que estos hermanos no fuesen engañados. Y empieza a explicar precisamente algunos eventos y algunas situaciones que han de ocurrir previo a la venida del Señor, ¿ok? Y precisamente se refiere pues a que no sean engañados por personas o instrumentos que apostarán y rechazarán la verdad. La apostasía la podemos entender o conceptualizar como aquella persona que desobedece la verdad enseñando la mentira, de manera fácil de entender, ¿no? Y precisamente Pablo pues empieza a clarificar en el versículo 3 esta situación, ¿ok?
no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá qué cosa, no vendrá el Señor a buscar a su pueblo y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, que habrá apostasía. Habrá quienes tratarán de cambiar los tiempos. Habrá quien intentará y hará todo lo posible para cambiar la ley de Dios. Eso es apostasía. Y quienes deciden y actuarán en función de desobedecer y de no aceptar la palabra de Dios como palabra fiel. Eso es apostasía. Entonces, eso habrá de suceder antes de la venida del Señor. Pero además de eso, además de ver esa actitud profunda de desobediencia y de intentar cambiar los tiempos y cambiar la palabra de Dios, también habrá de esperarse que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y allí tenemos que caer, Alexis, en identificar quién es ese hombre de pecado, quién es ese hijo de perdición. Claro, nosotros sabemos que el príncipe del engaño y del fraude desde los comienzos ha sido Satanás, y él desea mostrarnos a nosotros los seres humanos lo blanco no siendo blanco, la verdad no siendo verdad, y eso lo vemos desde la primera tentación que hubo con Eva. Entonces, el esfuerzo de él, el hijo de la perdición, el príncipe del engaño, es seguir engañando a los hijos del Creador. Ha habido muchos tipos de engaño, pero el engaño que se refiere acá es un engaño que va en contra a la adoración a nuestro Dios. Un engaño que tiene que ver con la obediencia a la verdad. Entonces vemos que cuando vamos a los libros de Daniel, encontramos de que él hace referencia a este engañador. Pablo no es el primero que lo menciona, y también lo hace Juan. Y en las profecías vemos identificado un movimiento que participa de estas características. Vemos en el versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de Dios, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos la descripción de este engaño, si se quiere, que precede la venida de Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos las profecías y vemos lo que Pablo quería decir, hace mención a un movimiento que tiene que ver religioso, que engaña a la humanidad y toma la posición de Dios aquí en la tierra. Y cuando vemos nosotros, Luis, las profecías apuntan a un movimiento que emana después del Imperio Romano y que vemos, según la historia, así se ha comprobado, terminamos concluyendo que es Roma papal. Entonces, la historia sí lo ha probado. Ahora, este engaño va a tomar nuevas fuerzas, inclusive en nuestros tiempos, y va a tomar posiciones que han sido claramente dejadas a nuestro Dios como todo objeto de adoración y emanador de perdón hacia el humano. Sí, ahora hemos dado una descripción bien contundente de quién es ese hijo de perdición, de quién es ese hombre de pecado, pero llamémoslo por su nombre, Satanás. Satanás es precisamente el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se ha encargado, Alexis, de ocasionar todo el dolor y el sufrimiento que ha tenido esta humanidad desde que entró el pecado. Pero también, y es el gran apóstata, por supuesto, pero también hay quienes están aliados y quienes a través del tiempo han sido instrumentos de él y que también pudieran ser llamados como hijos de perdición, como apóstata, ¿no? Y es lo que tiene que ver con esa identidad que expone el estudio de la lección que tiene el anticristo. Precisamente, pues, ese anticristo está representado en su máxima dimensión por Satanás. Ese es el individuo. Ese es, insistimos en esto, el que ha ocasionado el dolor y la tristeza que tanto le ha dolido a nuestro Señor.
ver a este mundo sufriendo a causa de todo lo que Satanás ha hecho y sigue haciendo. Pero sabemos que esto tendrá un final. Luego lo vamos a mencionar. Ahora, Luis, pero entonces fíjate, tú has dicho algo interesante, ¿no? Ese hijo de perdición se revelará en su máxima expresión en los últimos tiempos, muy cerca y previo a la venida del Señor. Pero antes, ese enemigo máximo, conocido como Satanás, ha usado ciertos poderes a través de la historia para llevar a cabo sus mismos planes, que él finalmente lo va a mostrar de una manera contundente. Y allí precisamente nos referimos que luego de la caída del Imperio Romano, ese poder pagano, esa autoridad religiosa unida a la autoridad secular, que ha perseguido y seguirá persiguiendo a los hijos de Dios, a los que cumplen la ley de Dios, a los que forman parte de la ley de Dios, del pueblo de Dios. Claramente está identificado en la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis y de Daniel como el cuerno pequeño, que no es otro poder que el que cumple específicamente el poder romano, el poder papal. Así pues, está identificado de manera muy clara en la palabra de Dios. De tal forma que, aunque no es el estudio de manera directa y profunda en este contenido, pero sí podemos motivar a los hermanos y amigos que nos escuchan, ir a la fuente directa, específicamente lo que explica Daniel, lo que explica Juan en el libro de Apocalipsis, y podrá ver claramente identificado quién es ese poder, quién es ese otro instrumento de Satanás, que también es un aliado al hijo de perdición. Claro, y como decíamos anteriormente, no solamente Pablo hace mención sobre este engaño basado en un movimiento religioso, sino también lo dijo Daniel 500 años antes, y también Juan en Apocalipsis. Ahora, el engaño como tal tiene contextos distintos, porque vemos que este es un engaño global, pero también este enemigo, este hijo de la perdición, que es Satanás, que también hemos definido, tiene un engaño a nivel personal. Y a nivel personal podemos nosotros creer que Dios es un Dios que no perdona. Es un Dios que no necesariamente quiere tener un bien para mí, sino es un Dios fuerte, distante de mi vida, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos apeguemos a su palabra, a la Biblia. Mira, Luis, es difícil que un hijo de Dios pueda soportar el engaño sin estar abriendo la palabra de Dios diariamente, sin estar buscando a su Padre Celestial en oración diariamente. Y entonces, a medida que nosotros vamos escudriñando y aprendiendo y creciendo, Dios va mostrando lo que es gris, que es engaño, y nos muestra cuál es el camino blanco. Luis, ¿cómo podemos identificar con más claridad quién es el hijo de la perdición? Bueno, hay diversas citas y explicaciones en la palabra de Dios que nos delata perfectamente quién es ese hijo de perdición, quién es ese apóstata en su máxima expresión. Por ejemplo, vamos al profeta, a leer una cita, por lo menos al profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente, Alex: Lucero, hijo del alba, como caíste del cielo, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Y el versículo 14 es más claro todavía, de ese hijo de perdición que busca usurpar, que busca ocupar un puesto y una autoridad que no tiene. Dice el versículo 14: sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate pues cuál fue la intención de Satanás. Es precisamente ese mismo que Pablo hace referencia en esa cita de este versículo, donde lo llama y lo identifica como hijo de perdición. Así que debemos ser bien cuidadosos en tener claro cuál siempre ha sido
intención de Satanás. Y ahora mismo esa intención de Satanás la podemos mencionar en una sola palabra: el engaño, la mentira, porque él es y ha sido siempre el autor de la mentira, y Dios ha sido siempre el autor de la verdad. Así es. Ahora, hablando sobre descifrar la verdad y la mentira, en el versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que alguien que lee estas palabras puede fácilmente pensar que Dios engaña. ¿Acaso Él es un Dios que eso es lo que hace para con nosotros? No. Nada de eso, Alex. Y gracias a Dios que nosotros hemos creído en un Dios que siempre nos ha dado, nos ha explicado la verdad. E insistimos en esto: el único autor de la mentira que conoce y que existe en esta humanidad es Satanás. Es Satanás. Pero fíjate, para entender mejor esta expresión, pudiéramos leer la última parte del versículo 10. Por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. O sea, ¿qué es lo que Dios está queriendo ahora mismo? Y ha querido a través de la historia. Ha querido que todo ser humano pueda aceptar a Cristo como Salvador. Pueda aceptar a Cristo, quien ha venido a presentar el mensaje de la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dijo Jesucristo. Entonces no hay una verdad fuera de Jesucristo. Entonces, cuando el ser humano voluntariamente rechaza a Cristo, que es la verdad, lo rechaza como Salvador, decide no entregar su vida a Él, bueno, lamentablemente pues ha aceptado voluntariamente el engaño. Pero como el enemigo, como lo hemos dicho, conocido como Satanás, es el autor del engaño, el Señor Jesús, tristemente no podrá hacer más nada. Claro. Para que un ser humano lo acepte voluntariamente, si el ser humano quiere seguir caminando al lado de Satanás. Entonces, Dios lo que hace es permitir, tristemente, por causa del ser humano, permitir que esa persona siga en caminos oscuros, siga practicando la mentira, siga estando engañado por el autor de la mentira, que es Satanás. En ningún momento es Dios. De tal manera que si algo o con algo podemos identificar al Señor, es con la verdad. Él lo dijo cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra. Si el ser humano acepta a Cristo, ha conocido y ha aceptado la verdad. Si el ser humano rechaza a Jesús, ahora mismo que nos está invitando y quiere y desea que le aceptemos como Salvador, para que cuando Él venga, Él nos reciba o lo recibamos y Él nos llame a formar parte de ese pueblo que vivirá con Él por la eternidad, bueno, es el mayor gozo que siente pues el cielo cuando aceptamos pues andar en la verdad, que es Cristo Jesús. Claro. De tal manera que en ningún momento podríamos entender ese versículo 11 y 12 bajo esa forma literal como se pudiera leer. De hecho, concuerdo que es una forma de expresión que tiene Pablo, porque lo vemos inclusive en el caso cuando él se refiere al faraón diciendo que endureceré su corazón. Dios no endurece los corazones, no es responsable del engaño que pueda haber, es simplemente lo permite por decisión nuestra propia de aceptar ser engañados. Claro. De Él solo emana bendición, emana bondad. Entonces, en esta lección, Luis, hemos visto cómo Pablo le da el balance adecuado a los tesalonicenses de que hay eventos finales que preceden, que vienen antes de la aparición de Jesús en las nubes. Y esto también se refiere a nuestra espera, porque también sabemos que va a haber un engaño final, va a haber una apostasía final, y debemos confiar que el Señor
está manejando y controlando todo lo que está pasando. De esta forma, yo creo que los tesalonicenses pudieron entender que no había necesidad de dejar de trabajar, que no había necesidad de correr para acá y escuchar acá y leer aquello. Había que ser pacientes en el Señor, viviendo vidas de fidelidad y de obediencia, y esperar en Él cuando Él pues vea bien buscar sus hijos aquí en la tierra. Exacto, me parecen muy bien pues estas palabras como palabras de conclusión, y creo que pudieran ser tomadas por todos nosotros como el mensaje precisamente que Pablo quiso transmitirle a Alexis y a los tesalonicenses, pero también válido para nosotros hoy día. Sigamos llenándonos y fortaleciéndonos en la paciencia, en la fe, en el conocimiento de nuestro Dios, preparando y tratando bajo la dirección de Dios de todos los engaños que Satanás a través de la historia ha presentado y seguirá desarrollando. De tal manera que es de profundo interés y responsabilidad nuestra de seguir preparándonos, de seguir escudriñando la palabra de Dios. No únicamente por lo que escuchemos, sino que por nuestra propia, voluntariamente, vayamos a la fuente, vayamos a la palabra de Dios y pidiéndole a Dios en oración que nos dé la sabiduría para entender y escudriñar su palabra, nos demos cuenta pues de esta gran verdad y seguir consolidándonos en esta verdad para que cuando en gloria, como lo estudiamos la semana pasada, seamos partícipes de ese gran pueblo que se prepara y que se ha estado preparando y que estará preparado para esperar al Señor e ir con Él por toda la eternidad a vivir en lo que Él está preparando para nosotros. Así es. Que el Señor les bendiga, amigos y hermanos que nos acompañan. Ojalá que nos preparemos para el siguiente repaso y podamos estar juntos una vez más. Gracias, Alexis. Saludos pues una vez más a quienes comparten con nosotros el estudio de la palabra de Dios a través de este medio, y queremos transmitirle a estos amigos que hemos estado también orando por cada uno de ellos. Algunos de ellos nos han pedido pues que así lo hagamos, y lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo con mucho gusto, el orar por nuestros hermanos y amigos con quienes compartimos la palabra de Dios. Hasta luego. Hasta luego.